También le voy a dar la bienvenida aquí a Rafael, a Gabriel, a Miguel. Son los arcángeles, porque dicen que en la primera fila en las iglesias, ¿verdad? La iglesia no se sienta porque le deja los lugares a los ángeles, a los arcángeles. Siempre le tienen miedo a las primeras filas, hermanos. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Ok. Así que no le tengan miedo. También se pueden sentar ahí, ¿sale? Ok. Oramos, iglesia. Señor, gracias por permitirnos poder compartir el mensaje del Evangelio en esta hora. Permítenos, Señor, hablar de Él con libertad y hablar de Él con humildad y hablar, Señor, también con la autoridad que tu palabra nos da, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendícenos grandemente en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, unos hermanos muy conocidos por mí se me acercaron para compartirme una situación y para que oráramos por ellos. Pero me sucedió algo que quisiera decir que es muy inusual en mí, pero lamentablemente es algo muy, pero muy constante en mí, y por eso sé que el alemán me va a alcanzar en algún momento. Porque eran hermanos que conocí hace mucho tiempo, y al momento de orar se me olvidaron sus nombres por completo, ¿verdad? Y entonces con la pena, ¿verdad? Empecé a orar, y obviamente pues no iba a preguntarles su nombre ahí, además que ya los conocía. Y entonces empecé a decir, no, pues oro por mi hermano que está aquí presente, oro por mi hermana que está aquí, por esta situación, por su hijo que también en esta ocasión nos acompaña, mis queridos hermanos, etcétera, ¿no? Y al poco rato pasé, ¿no? Batí esa situación, no fue home run, pero fue al jardín central, ¿verdad? Batí eso un poquito. Por fin, ¿verdad? Sus nombres regresaron instantáneamente a mí, y ya me pude despedir de ellos por su nombre cada uno y la libré, ¿verdad? Ahí ya batí el home run completito, ¿verdad? Y quedó ya nada más como una anécdota, que quisiera decir que es una anécdota única, pero no. Así que, mis queridos hermanos, si en algún momento no me acuerdo tu nombre, perdóname, no es personal. Los nombres y yo son algo que no nos llevamos, ¿verdad? Olvidar los nombres de las personas que conocemos, ¿estás de acuerdo conmigo? Es algo muy bochornoso, ¿no? Muy bochornoso. Y quizá hay algunos otros olvidos que te pueden meter en problemas más serios, ¿no? Olvidar el nombre, bueno, pasa. Pero cuando olvidas el aniversario, ¿verdad? De tu casamiento, el día que te casaste, tienes una guerra ahí en tu casa, ¿verdad? Cuando olvidas a tu hija en un restaurante, ¿verdad? Y ya todos se van y se queda tu hija ahí, y luego tienes que rezar por ella, pues te puede meter en problemas, ¿verdad? Los que entendieron, es una anécdota familiar, ¿verdad? O cuando te olvidas de apagar la estufa y sales de tu casa, ¿verdad? O por ejemplo, esta mañana olvidamos apagar el boiler, así que pues ahí se va a quedar, ¿verdad? Ni modo, gastándose el gas durante todo el día. Es algo complicado, ¿no? Es algo que te puede meter en serios problemas. Por eso es necesario para nosotros tener algunos recordatorios que nos ayudan a no olvidar lo que es importante. Y algunos usan la agenda, por ejemplo, ¿verdad? Yo antes usaba la agenda escrita, ahora trato de usar el celular. Algunos usan notas, ¿verdad? Algunos otras notas de voz, algunos lo ponen en sus celulares, algunos escriben, ¿verdad? Papelitos y los pegan, que no se te olvide esto, lo pones en el refrigerador. Pero es importante tener recordatorios, ¿no? A veces le dices a tu esposa, por favor, me acuerdas de esto, ¿verdad? Nada más que igual ahí mi esposa y yo somos lo mismo, ¿verdad? Pues si yo le digo, ¿me acuerdas? Valió, ¿verdad? Y si ella me dice, ¿te acuerdas? También, ¿verdad? Es importante tener recordatorios. Precisamente de eso se trata esta nueva serie de sermones que se llama No Olvides. No olvides. Y está basada esta serie en algunos pasajes del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio fue escrito, como dije hace un momento,
antes de pasar el río para que el pueblo fuera a conquistar la tierra prometida. Y era necesario, porque ya habían pasado muchos años en el desierto, ¿verdad? Ya había muerto toda una generación, ¿verdad? 40 años habían pasado. Era necesario que la ley de Dios fuera otra vez recordada por el pueblo, ¿sí? Porque somos muy tendenciosos a olvidar, ¿no? A olvidar. Entonces el pueblo tenía que recordar, antes de ir a conquistar la tierra, la palabra de Dios. Tenía que recordar las promesas de Dios. Tenía que recordar la ley de Dios. Tenía que recordar el pacto de Dios. Tenía que recordar la fidelidad de Dios. Tenía que recordar, por supuesto, la misericordia de Dios, como Dios los había rescatado. Y hoy estamos iniciando el año, ¿verdad? El domingo, este primer domingo del año. Y también, de alguna manera, simbólicamente, cruzamos el charco, ¿no? Cruzamos el río del año pasado, 2024, a este año, 2025. Y es tiempo también que la palabra de Dios, iniciando este año, nos diga: no olvides. No olvides este año varias cosas que vamos a estar viendo durante todo este mes. No lo olvides, porque Dios quiere que te acuerdes de todo eso, ¿verdad? Por eso hoy vamos a escuchar en Deuteronomio en varias ocasiones la frase: cuida de no olvidar. Recuerda que, no te olvides de. En fin, Deuteronomio repite muchísimo esta frase. Y creen que si apagar la estufa, olvidarte de tu aniversario es grave, olvidarte de Dios, olvidarte de su palabra, olvidarte de sus promesas es muchísimo, pero muchísimo más grave. Y la primera cosa que debemos estar atentos para no olvidar es precisamente la misericordia de Dios. El pueblo de Dios y nosotros, ¿verdad?, somos exhortados en este día a recordar siempre, a tener siempre presente la misericordia con la que Dios ha actuado para nosotros. Somos llamados a no dar por sentado las bendiciones que recibimos, sino que seamos recordados a siempre reconocer que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la misericordia de Dios. Por eso, este día yo quiero decirte esto: solo por su misericordia, queridos hermanos, gozamos una relación con Él. No olvides que solo por su misericordia gozamos de una relación con Él. No es nada en nosotros. No es que tengamos algo especial, sino solo su misericordia es la que nos permite estar donde estamos, ser lo que somos. Toda la gloria, alabanza, confianza y obediencia son para Él. Y Moisés, en el capítulo 4 de Deuteronomio, está dirigiendo una especie de sermón, un discurso persuasivo a esta segunda generación del pueblo de Israel, haciendo un recuento de todo lo misericordioso que Dios ha sido con ellos durante 40 años que han estado vagando por el desierto, ¿verdad? Durante 40 años que no han sido fáciles, pero Dios ha sido fiel. Pero el pueblo también ha sido muy quejoso, ha sido muy incrédulo, todo el tiempo desconfiándose, ¿verdad? Desconfiando de Dios, desconfiando de Moisés, todo el tiempo quejándose de lo que Moisés hacía o lo que no hacía, etc. Así que en ese tiempo Dios le dice al pueblo, versículos 9 y 10, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden, aquí está, ¿no? No olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de sus corazones mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra, para que enseñe esto mismo a sus hijos, ¿sí? Y hay que prestar mucha atención entonces, para no olvidar nada de lo que nosotros hemos vivido con nuestro Dios misericordioso. Hay que prestar atención, hay que llevarla siempre en nuestro corazón.
El tener presente estas bendiciones hará que no demos por sentado al Señor. Hará que el Señor no se vuelva algo tan familiar, tan cotidiano, que nos dejemos de asombrar de su amor, que nos dejemos de asombrar de su bondad, de su paciencia, de su misericordia. Hermanos míos, debemos mantener siempre presente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la pregunta entonces es, ¿qué ha hecho el Señor por nosotros? ¿De dónde el Señor te ha sacado? ¿Cómo el Señor te ha bendecido? ¿Qué cosas han visto tus ojos en el Evangelio respecto a ti, a tu familia, a tu trabajo? Porque acabamos de terminar el año y sigue siendo un buen tiempo para recordar quién fue el Señor en el 2024 para ti. Pero ese mismo Señor es el mismo Dios que te va a estar acompañando el resto de este año. Y como vemos, esto no solo debe quedar en nosotros, sino que debe llegar a la siguiente generación. Dice el salmista, Moisés en Deuteronomio, cuéntaselas a tus hijos, cuéntaselas a tus nietos, ¿verdad? Cómo hemos estado siendo intencionales en hablar del Evangelio, en hablar de la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestros hijos. Cómo está pasando la escritura a la siguiente generación. Cómo la siguiente generación está siendo expuesta al testimonio vivo del Evangelio, real del Evangelio, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos diariamente en nuestra familia. Y aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Porque ahí hay una pequeñita, hermosa, nueva generación, ¿verdad? En nuestra iglesia, ¿verdad? Ya está aquí la nieta, la tía, los abuelos y la bisabuela, ¿no? Ya están por acá, ¿no? Así que imagínate eso, ¿no? Y yo les decía el domingo pasado a mis hermanos que me encanta oír el ruidito, ¿verdad? Que hace. Porque quiere decir que la generación siguiente está conociendo la palabra de Dios en esta iglesia. Amén. Amén. Eso es de bendición. Así que gracias a Dios por la vida de ese bebé y de todos los bebés que vengan a futuro, ¿verdad? Así que muchachos, apúrense por favor, ¿no? Pero bien. Ok, esto es algo muy importante que no debemos olvidar, ¿no? Y debemos contar la misericordia de Dios. No recordar, olvidar la misericordia de Dios sería algo fatal, porque enseguida empezaríamos a llenarnos de orgullo, empezaríamos a llenarnos de vanagloria, comenzaríamos a pensar que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo, ¿no? ¿Cuántos hicieron sus deseos de fin de año? Algunos lo hacen, no se hagan, ¿verdad? Ahí los vi en las fotos comiéndose uvas, o no sé, ahora veo que están echando lentejas, una cosa así, ¿verdad? No sé qué onda, ¿no? Pero si lo hiciste, ¿verdad? ¿Cuántos dijeron, si Dios quiere? ¿Verdad? Si Dios quiere, ¿no? Porque seguramente dijiste, este año sí, cuerpo fitness, ¿no? Este año sí, esfuerzo en mi trabajo, este año sí paso mis materias, ¿no? Este año no repruebo ninguna, ¿no? Pero tal vez te olvidaste de que todo lo que eres, todo lo que tienes, el año pasado, al día de hoy, ha sido por la misericordia de Dios. No olvides la misericordia de Dios, porque solo por la misericordia de Dios estamos en una relación con Él. No lo olvides. Así que, ¿cómo es posible que nosotros no olvidemos la misericordia de Dios? Bueno, hay 4 cosas que nos dice este pasaje de manera muy rápida. En primer lugar, hermanos, ¿por qué no olvidar su misericordia? Porque por su misericordia nosotros tenemos su prestigio. Su prestigio. Dicen los versículos 5 y 6. Miren, yo les he enseñado los estatutos y leyes que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán
todos estos estatutos y dirán: en verdad este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Wow. Por su misericordia, nuestro Dios ha revelado su palabra, que es la verdad. Y la ley de Dios hacia el pueblo de Israel iba a forjar su vida de tal manera que todas las naciones alrededor de ellos iban a poder identificarlos como un pueblo especial, como un pueblo diferente, y serían admirados por los pueblos vecinos y dirían: qué sabio es este pueblo, qué inteligente es ese pueblo, cómo son una gran nación. Pero todas esas cosas que los demás pueblos iban a decir de ellos, ¿a quién se iban a referir cuando dijeran eso? A Dios. Es decir, cuando conocieran al pueblo de Dios, iban a estar conociendo a Dios. ¿Sí? Cuando conocieran el prestigio de ellos, iban a estar conociendo el prestigio de Dios. Entonces, hermanos míos, lo que tenemos en nuestra relación con Dios es algo muy especial. No se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de nuestra gloria, se trata de su gloria. No es nuestra luz propia, es la luz de Cristo alumbrando en nosotros. Entonces, no olvides que por su misericordia tú estás llevando nada más y nada menos que el prestigio de Dios. Cuando tienes una buena fama, cuando tienes un buen prestigio como persona, qué fácil es olvidar que esa buena fama, que ese prestigio es por la misericordia de Dios. Eso sucede mucho en los cristianos. Y déjame ser más específico, eso sucede mucho en los líderes cristianos. ¿Sí? De repente hay líderes cristianos que se nos pueden subir los humos, ¿no? Que podemos llegar a decir, ¿verdad? Yo he sido esto, he sido aquello, he predicado acá, he hecho esto, he tocado aquí, chalala, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que está brillando? Mi opaca gloria, ¿no? Mi opaca gloria. Pero Dios lo que quiere que brille en nosotros es su gloria, ¿sí? La verdad de las cosas es que si la gente ve algo bueno en nosotros o algo destaca en nosotros, nos debe quedar muy claro de dónde sale eso, de dónde viene eso. Y eso viene del fruto del evangelio que Jesucristo ha sembrado en nuestras vidas, ¿sí? Sea lo que sea, porque Dios no solamente es una cuestión de religión, no solamente es una cuestión de valores, sino en todo lo que hagas, ¿sí? Así que si sacas 10 en el examen, adivina quién te dio esa capacidad y esa inteligencia. Dios, por su misericordia sacaste 10 en el examen. Si te ascendieron del trabajo, ok, fuiste responsable, llegaste a tiempo, hiciste lo que tenías que hacer, hiciste más de lo que tenías que hacer. Pero adivina a quién se debió tu ascenso. A la misericordia de Dios. No olvides que eres lo que eres, tienes lo que tienes por la misericordia de Dios. Así que este año, ten esto en mente. No se trata de mi prestigio, se trata del prestigio de Dios. Por su misericordia tenemos su prestigio. Pero también, en segundo lugar, por su misericordia tenemos su presencia. No solamente su prestigio, sino también su presencia. Versículos 7 y 8. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y ordenanzas tan justas como todas estas leyes que hoy les expongo? Esto está hermoso, hermanos, ¿sí? La marcada diferencia entre el pueblo de Israel y los otros pueblos era Dios, ¿sí? Era la diferencia, ¿sí? Los otros tenían sus dioses,
Y ¿te acuerdas que leímos al inicio del culto? Teniendo este único y maravilloso Dios que los había rescatado, ¿qué iba a hacer el pueblo entrando a la tierra prometida? Dios ya lo sabía. Iba a adorar a dioses de madera, iba a adorar a dioses falsos. O sea, teniendo al Dios verdadero, se iban a ir tras otros dioses. Así que la única diferencia que hay real entre el pueblo de Dios y los otros es que Dios está con ellos. Dios está con ellos. Es su presencia la que marca la diferencia, ¿sí? No son, aunque sí son, eran importantes las festividades, ¿verdad? Eran importantes las ceremonias, eran importantes la enseñanza, todo eso era importante, pero lo que era más importante es que el Dios de Israel estaba con Israel, estaba con su pueblo de día, estaba con su pueblo de noche, y esto era muy evidente. En su misericordia, Dios nunca dejó solo a su pueblo, jamás. Durante el desierto de día estaba con una nube, de noche estaba en una columna de fuego. La presencia poderosa del Señor también hizo grandes espectáculos milagrosos, ¿verdad? Hubo truenos y relámpagos, pero ¿sabes qué les dio Dios por sobre todas las cosas para que supieran que Él estaba con ellos? Su ley, su palabra, su palabra. Tener la palabra de Dios es tener su presencia. Por eso el apóstol Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, es la presencia misma de Dios, ¿sí? Déjame decirte esto también acá. Cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, ¿sabes a qué los llamó? No los llamó en primer lugar a hacer milagros, no los llamó a que fueran a predicar el evangelio, todo eso lo iban a hacer. Pero ¿sabes a qué los llamó? A estar con Él, a estar con Él. Y los llamó para que estuvieran con Él, dicen los evangelios. Porque ¿sabes qué es lo que quiere Dios? ¿Sabes qué es lo que quiere Cristo en tu vida este año? Que estés con Él, que su presencia esté contigo. A eso los llamó Jesús. ¿Y sabes qué dijo Jesús el día que ascendió a los cielos? ¿Sí? No temas, no temas. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué es lo que va a marcar la diferencia en tu vida este año? La presencia de Dios en tu vida. Vas a pasar por pruebas, vas a pasar por luchas, vas a pasar por un montón de cosas, algunas provocadas por ti mismo, consecuencias, algunas provocadas por otros, dolor y sufrimiento. Pero ¿sabes qué es lo que va a marcar la diferencia este año en tu vida? La presencia de Dios. Así que no olvides que por su misericordia este año tendrás la presencia de Dios. Y no es por ti, es por su misericordia. Así que, hermanos míos, no olvidemos su misericordia, porque por su misericordia tenemos, ¿verdad?, su presencia. Por su misericordia tenemos su prestigio. Pero también, en tercer lugar, por su misericordia tenemos su pacto. ¿Sí? Versículos 22 al 24 dicen: yo moriré en esta tierra sin haber cruzado el Jordán, pero ustedes sí lo cruzarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto. ¿Ven cuántas veces se repite no olvides? De no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen imágenes de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Moisés, en Deuteronomio, aquí está la despedida de Moisés, se está despidiendo del pueblo. Dios le había dicho que él no iba a entrar
a la tierra prometida, que solo la vería de lejos. Y para esto, para Moisés era que Dios era su tierra, ¿no? Su tierra verdaderamente. ¿Sabes cuánto había anhelado Moisés entrar a la tierra? Imagínate, ¿no? Ser el instrumento de Dios para liberar al pueblo, soportar los 40 años, ¿verdad? Que no fue fácil, para que al final Dios te diga, pero tú no entrarás. Pero tú no entrarás. ¿Sabes a qué me refleja eso? A Pablo en el Nuevo Testamento, cuando oró por su aguijón y Dios le dijo, bástate mi gracia. Es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Tú no entrarás. Yo soy todo, ¿no? Yo soy todo, ¿no? Sí, Señor. Ok. No es el consuelo, no es el segundo premio, es el primer premio. ¿Sabes por qué? Porque Moisés está en pacto. Porque el pacto los ha seguido durante todo ese tiempo. Y el pacto es esa alianza soberanamente establecida por Dios, en la que Dios se ha comprometido a ser el Dios de su pueblo. No importa qué pase, Dios seguirá siendo el Dios de su pueblo, el Dios que ha cumplido y el Dios que va a cumplir promesas. Y a lo largo de toda la Biblia, nosotros vamos observando el desarrollo de ese pacto de la gracia de Dios con su pueblo. ¿Por qué Dios hizo pacto con su pueblo, hermanos? Adivinen cuál es la palabra clave ahí. ¿Por qué Dios hizo pacto con su pueblo? Le hemos dicho durante todo este tiempo. No olvides que, gracias, la misericordia. Se les olvidó, no les digo, ¿sí? ¿Por qué Dios ha hecho pacto con su pueblo? Por su misericordia. En otras palabras, ¿necesitaba Dios comprometerse con su pueblo en pacto? No. Pudo haber dicho, si depende de ustedes, ¿no? O sea, si ustedes quieren, y si no, yo me voy. Pero a la primera que me fallen, yo los dejo, yo los abandono. ¿Hubiera sido justo Dios? Sí. Yo los libero de Egipto. Pero en cuanto estén en el desierto, si me fallan una sola vez, los abandono. Que se mueran de frío, que se mueran de calor, que se mueran de sed. Ahí ustedes lo que quieran. ¿Pudo haber dicho eso Dios? Sí. ¿Hubiera cumplido Dios con haberlos liberado? ¿Quién hubiera aceptado ese trato, hermano? Estás esclavizado, ¿verdad? Por años y años, 400 años, y llega el Señor y te dice, yo los libero, ¿cómo ves? Pero nada más una condición, me fallas y te abandono. ¿Aceptas o no aceptas el trato? Claro, claro que lo aceptas, pues es tu libertad, ¿no? Total, prometer. ¿Qué? Prometer no empobrece, ¿no? Prometer no empobrece. ¿Hubiera sido un buen trato? Sí. Pero ese no es el pacto de Dios. El pacto de Dios es, yo estaré con ustedes siempre. 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 Cuando te portes bien, yo estaré contigo. Pero también cuando te portes bien. Cuando tengas éxito, yo estaré en tus éxitos. Pero también yo estaré contigo en tus fracasos. No voy a consentir tus fracasos. No voy a consentir tu pecado, pero yo estaré contigo, te rescataré. Hermanos, esa es la misericordia de Dios. Y este año tú tienes que saber que estás en pacto con Dios si has aceptado por gracia, por fe, la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si tú eres hijo de Dios, estás en pacto. Si tú has aceptado, recibido al Señor como tu único y suficiente Salvador y Señor, estás en pacto con Dios. Y desde ese momento, la seguridad de tu vida en todo este año es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tu seguridad en este año 2025. Amén, iglesia. Por su misericordia nosotros estamos en pacto.
estamos en pacto con Dios, tenemos su presencia, portamos su prestigio y por último, en este pasaje se nos enseña esto, que por su misericordia tenemos su perdón. A partir del versículo 29, Moisés comienza a contemplar una realidad, pues conocía al pueblo, ¿no? Lo que ya hemos dicho. Moisés sabía, y Dios sabía, que cuando el pueblo entrara a la tierra prometida, iban a empezar a vivir la vida diaria y cabía la posibilidad de que estos se iban a desviar del corazón, en su corazón, de lo que era más importante. Había la posibilidad de que comenzaran a hacer lo malo delante de Dios, que provocaran la ira a Dios por su desobediencia, ¿verdad? Aunque el Señor es paciente, lento para la ira, grande misericordia, les advirtió, ¿verdad? Sin embargo, que existía esta posibilidad, y se nos dice así, versículos 29 al 31. Pero si desde allí buscan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Y al cabo del tiempo, cuando hayan vivido en medio de todas esas angustias y esos dolores, volverán al Señor su Dios y escucharán su voz. Porque el Señor su Dios es un Dios compasivo, que no los abandonará ni los destruirá, y tampoco se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con sus antepasados. Estando en el juicio más severo, que era el exilio, aún allá, ¿verdad? Tiempo después de esta historia, donde se pudiera pensar que todo ya se había perdido, que no había esperanza, que Dios había sido lo suficientemente compasivo, misericordioso, paciente para esperar el arrepentimiento del pueblo. Aún en esas circunstancias, Dios los perdona. Es decir, esta historia de perdón se repite en la Biblia una y otra vez. Y hermanos, esta es la bendición que tú y yo tenemos este año. Y escúchalo bien, no es una bendición de la que debes abusar, ¿sí? Porque muchos podemos malentender el perdón de Dios. Y podemos comenzar este año pensando, Dios me va a perdonar. Dios me va a perdonar. Puedo vivir mi vida este año como yo quiera. Mira, ahí está, si el pueblo se lo advirtió, van a ir tras dioses de madera, tras dioses falsos, lo hicieron y Dios nos perdonó, y se repite una y otra vez, pues Dios me va a perdonar. Tienes razón. Si te arrepientes, por supuesto, el Señor te va a perdonar. Pero el perdón de Dios es una bendición para atesorar, no para abusar. ¿Escuchaste bien eso? El perdón de Dios es una bendición para atesorar, para cuidar, no para abusar. Porque si abusamos de esta gracia maravillosa, entonces lo que estamos haciendo es evidenciar solamente en nuestra vida que no tenemos esa gracia. ¿Me explico? Porque somos muy tramposos, ¿no? Y nos hacemos trampa a nosotros mismos en nuestros propios corazones, y pudiéramos pensar que por ser religiosos tengo el perdón de Dios asegurado siempre. No, mi hermano, no es tan fácil, no es tan sencillo. Si este año, por su misericordia, tendrás el perdón de Dios, pero mi querido hermano, hay juicio también. Hay disciplina para tu vida también. Hay sufrimiento para tu familia también. Hay sufrimiento para tu cuerpo también. No necesariamente enviado por Dios, sino muy probablemente como consecuencia de tu caminar, como consecuencia de tu propio pecado. ¿Dios estará ahí para perdonarte? Claro que sí. Pero mis queridos hermanos, los platos rotos ya están rotos. ¿Me explico? Dios renueva todas las cosas y en su gracia maravillosa nos da una nueva oportunidad
pero no abuses del perdón de Dios. Sin embargo, dicho esto, hermanos, gózate en el Señor. Gózate en el Señor de que tienes un Dios tan bueno, tan fiel, tan misericordioso, compasivo, que no te va a abandonar, que no te va a destruir, pero sobre todo que no se va a olvidar del pacto que mediante juramento hizo con Abraham una noche. Él no olvida. Nosotros somos los que olvidamos. Pero Él no olvida que está en pacto con nosotros y que tú puedes gozar de su perdón. Así que, mis queridos hermanos, si ya disfrutas del perdón de Dios en Cristo, entonces también es importante tener en cuenta esta realidad. Vas a ser tentado este año. Vas a ser tentado a pecar. Vas a ser tentado a traicionar a tu esposa. Vas a ser tentado a hablar mal de tu hermano. Vas a ser tentado a hacer trampa en la escuela. Vas a ser tentado a murmurar. Vas a ser tentado a muchas cosas durante este año. Y probablemente existe una gran posibilidad caerás en muchas de esas tentaciones. No olvides que por su misericordia tenemos el perdón de Dios. Amén. Porque cuando llegue ese momento que no lo deseo, que no lo debes anhelar, que yo no lo anhelo ni para mí, ni para mi familia, ni para ti, ni para tu familia. Pero si llega ese momento en este año, no te alejes más de Dios. Ven arrepentido a los brazos de tu Salvador. Ven arrepentido a los brazos de tu Señor. Y recuerda que hay gracia para el necesitado. Así que este año, o tal vez el año pasado, ¿verdad? Lo cerraste en lugar de aciertos, cometiste un montón de errores, ¿verdad? Tal vez el año pasado hiciste tu balance, dijiste, no, pues reprobé, ¿no? Reprobé. Bueno, hermanos míos, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Cada mañana tienes esta oportunidad de estar en la misericordia de Dios. ¿Y sabes dónde vemos eso, mis queridos hermanos? En el sacrificio de Jesús. Aquí, en esta mesa, en esta comunión. Aquí vemos nosotros esta gracia del Señor. Mira, no olvides que por su misericordia, por su sacrificio en la cruz del Calvario, tienes el prestigio de Dios. No olvides que tienes la presencia de Dios. No olvides el pacto que Dios tiene contigo. No olvides que Dios te ha perdonado de todos tus pecados. Cada vez que nosotros tomamos comemos de este pan, tomamos y bebemos de esta copa, hermanos míos, estamos diciendo este recordatorio: no olvidaremos la misericordia de Dios. Hermanos, somos invitados a esta mesa. ¿Quiénes? Todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, estamos en una relación con Dios. ¿Quiénes? Todos aquellos que estamos comprometidos con una